Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Tengo una palabra de parte de Dios para tu vida. Y quiero que me acompañes rápidamente, ¿sí? Que tomes tu Biblia, ahí donde estás, ¿sí? Y que la abras en el Evangelio según Lucas. Lucas, capítulo 5, versículo 17. Hay una historia que siempre ha movilizado mi corazón. Una historia que habla de Jesús, ¿sí? De su carácter, de su poder, de las cosas que Él quería hacer por la humanidad, pero también habla de una persona en necesidad. Y no solamente de esta persona, sino del grupo social que lo rodeaba. De aquellas personas que eran íntimas, que eran cercanas. Y si lo tenés, y alguno lo quiere anotar, ahí Lucas capítulo 5, versículo 17. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. El título dice: Jesús sana a un paralítico. Aconteció un día que él, Jesús, estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido desde todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Y sucedió que unos hombres traían en un lecho a otro hombre que estaba paralítico y procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús. Dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron sobre la casa y por el tejado lo bajaron con su lecho, poniéndolo delante de Jesús. Esta historia nos habla primero de la influencia de Jesús. Jesús estaba y las multitudes se agolpaban. Esto sucedió en Capernaum, un lugar donde Jesús tenía su casa personal, donde Él tenía su base de operaciones, ahí donde Él salía y volvía continuamente. Si uno lee los evangelios, ve que Capernaum se repite una y otra vez. Era el lugar donde Jesús estaba establecido, donde más tiempo pasaba. Y dice la Biblia que habían venido de todos los rincones del país, escuchando la fama y los milagros extraordinarios que Jesús hacía. Ahora, lo más sorprendente es que el público que había ocupado la casa, que había obstruido la puerta, incluso seguramente afuera de la puerta, había mucha gente esperando, queriendo oír el mensaje, ¿sí? Queriendo ver las señales poderosas que Jesús estaba haciendo. Estaba compuesto este público por diversas cantidades de personas. Y es como en este momento muchos están mirando. Sin embargo, Jesús sabía quién tenía cada cosa en su corazón. ¿Por qué? Porque había mucha gente que había venido por los milagros. Se sabía que Jesús podía sanar. Algunos traían sus familiares endemoniados. ¿Por qué? Porque se sabía que Jesús podía libertar. Algunos traían, ¿sí? su necesidad del alma. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús podía consolar, ¿sí? Y había otro grupo social, ¿sí? Que estaba buscando algo distinto. Y estaba buscando perseguir a Jesús. Estaba buscando la manera de acusarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque estaban celosos de su poder, celosos de su convocatoria, celosos de que la gente se iba detrás de él, que Jesús era el motivo de la canción del país. El país entero estaba hablando de las cosas maravillosas y decían, se ha levantado entre nosotros un gran profeta. Eran tiempos de avivamiento para el país. Pero estos hombres codiciosos, estos hombres celosos, ¿sí? Estos hombres estaban ahí en primera fila. Qué increíble que es esta historia, porque afuera, no solamente acá se nos narra este hombre que estaba en un lecho, pero seguramente había muchísimos enfermos más. Había mucha gente que estaba necesitando de Jesús. Y lo más importante, Jesús dijo, yo vengo a hacer mi obra. Esto es lo que vine a hacer. Yo vengo a que los ciegos vean, a que los cojos anden, ¿sí? Y que se predique el evangelio a los pobres. Él vino con esta intención, ¿sí? Él dijo, las obras de mi Padre es necesario que yo haga en estos días. Incluso cuando Herodes lo amenazó, ¿sí? Y Herodes lo quiso amedrentar, él dijo, vayan y díganle a esas obras, que hoy y mañana hago mi obra y al tercer día la termino. No se dejaba intimidar por nadie. Él sabía muy bien. ¿Por qué? Porque no se movía por su propia cuenta. Él sabía que estaba ejecutando la voluntad del Padre. Y acá entra en escena un hombre que estaba paralítico,
¿sí? Estaba en un lecho, estaba en una cama y había 4 personas, 4 amigos, que hicieron un esfuerzo grande, lo cargaron cada uno en el extremo del lecho, ¿sí? Y fueron hasta donde estaba Jesús. Pero claro, entrar a aquella casa resultó imposible. ¿Por qué? Porque Jesús convocaba las multitudes, ¿sí? Donde Jesús estaba había cientos, por momentos miles de personas que venían de todos los lugares del país, como dijimos al comienzo. Ahora, ellos dijeron, bueno, de alguna manera tenemos que llevarlo a Jesús, de alguna manera tenemos que ir a la presencia del Señor, porque Él va a tener respuesta a la necesidad de nuestro amigo. Cuando leo esta historia, digo, qué bueno es tener amigos espirituales. El Salmo 101 dice, de los fieles me rodearé. La Escritura dice, asóciense con los humildes. Es muy importante que vos y que yo prestemos principal atención de quiénes son aquellas cosas que aquellas personas que forman parte de nuestro círculo íntimo. ¿Por qué? Porque eso es una elección. El rey David dijo, de los fieles me voy a rodear. No me voy a rodear de toda clase de personas, no. Me voy a rodear de aquellas personas que estén buscando lo mismo que yo estoy buscando. Me voy a asociar con los humildes, no con los soberbios. Y acá no habla de humildad económica, sino de humildad de corazón, de humildad de espíritu, de aquellas personas que son dependientes, que son pobres de espíritu, que están buscando continuamente la presencia del Señor, ¿sí? Y acá David nos enseña un principio, donde vos y yo tenemos que elegir muy bien quiénes son aquellas personas que van a formar parte. ¿Por qué? Porque en los momentos de crisis, en los momentos de tribulación, estas personas pueden extendernos una mano. Me gusta la historia de Daniel, porque el libro de Daniel habla de un hombre extraordinario. Daniel, junto a José en el Antiguo Testamento, son tipos de Cristo. Personas que se mencionan toda su vida y que no se mencionan pecado. Una cosa extraordinaria. El libro de Daniel es fabuloso, es apocalíptico, tiene palabras de Jesús. Es una cosa tremenda lo que fue Daniel, que se mantuvo durante 5 distintos reinados. Y en cada reinado estaba mejor posicionado. Era un hombre de Dios como ningún otro. Pero la Escritura nos dice que Daniel tenía amigos, tenía 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los nombres, ¿sí?, que les habían puesto en aquel lugar. Pero lo que más me llama la atención del libro de Daniel es que cuando llega a la historia del horno de fuego, los 3 amigos se encuentran y Daniel está ausente de esa situación. Y cuando Nabucodonosor los amenaza y dice, los voy a meter al horno de fuego, los voy a quemar vivos si no se arrodillan delante de mi estatua, ellos le dicen, rey, nuestro Dios nos puede librar del fuego y de tu mano. Y si no nos libra, no importa, nos vamos a morir de pie. Vamos a morir a causa de nuestra entrega al Señor. Y dice la historia, y ustedes la conocen seguramente, que el ángel de Jehová bajó, ¿sí? Y cuando miraron por la ventana del horno de fuego, dice, no hay 3 atados, sino que hay 4, y el cuarto semejante al Hijo de los Dioses. ¿Sí? Veían un ángel dentro del horno de fuego y andan sueltos, dice. Y salieron y no sufrieron ningún daño. Y lo que más me llama la atención es que Daniel no estaba en la historia. O sea que los amigos de Daniel tenían el mismo nivel espiritual. Por ahí no tenían la misma posición o el mismo nivel de influencia que Daniel. Pero sí eran personas importantes, personas de influencia espiritual para Daniel. Y seguramente la estadía de Daniel en Babilonia durante tantos años, con imperios que iban cambiando, se debió a que tenía personas espirituales a su alrededor, que podía orar, que podía buscar la presencia del Señor. Estos son los mismos amigos que tenía el paralítico. El paralítico estaba en una situación de prueba, pero tenía 4 poderosos amigos. Dice la Escritura que ellos sabían dónde estaba la solución, aunque se encontraron con impedimentos, aunque se encontraron con un montón de gente también en necesidad. Y lo peor, en la primera fila, sentados cerca de Jesús, estaban los fariseos, estaban los intérpretes de la ley, estaban las personas que iban solamente a acusar a Jesús. Qué increíble es ver que muchas veces estas personas opacan, entorpecen la entrada al reino de aquellas personas que verdaderamente tienen necesidad de Dios. Qué impresionante, ocupando un lugar dentro de la casa, un lugar que podría haber sido ocupado por otra persona que tuviera un corazón dispuesto a recibir lo que Jesús tenía para dar. Pero esto nos enseña, mis hermanos queridos, que podemos pasar la vida entera cerca de Jesús y no conocerlo.
Ahora, la Escritura nos cuenta que estos hombres no se dejaron amedrentar por el impedimento que había de tanta cantidad de gente, sino que fueron osados, sino que fueron valientes, innovaron en el problema y se subieron arriba del techo. La Biblia dice un tejado, o sea, tenía tejas. No sabemos bien cómo era la arquitectura de aquel lugar, pero lo más importante es que dice que escarbaron, rompieron, ¿sí? Hicieron un agujero y bajaron con cuerdas. Solo Dios sabe cómo lo hicieron, porque la verdad que hay que tener mucha imaginación para esta historia, pues es una historia fascinante, ¿sí? Porque yo me imagino, siempre pienso y me río, solo digo, el dueño de la casa se estaría agarrando los pelos, pobre, que le hicieron un agujero tremendo en el techo, porque una cama, ¿sí? Con una persona, aproximadamente 2 metros por, no sé, 1 metro de ancho, el agujero en el techo es tremendo, tendría que haber sido, y ahí lo bajaron a este hombre. Dice la Escritura, y quiero que lo leamos juntos, ¿sí? Dice, versículo 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron por encima de la casa y por el tejado con el lecho y poniéndolo delante de Jesús. Versículo 20, y esto es clave. Al ver él, Jesús, la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Este es un momento donde yo te animo a que uses tu imaginación. ¿Por qué? Porque Jesús vio bajar al paralítico. Pero en el proceso que estaba bajando, Jesús miró la cara de los hombres, de los 4 que estaban ahí arriba, bajando a este muchacho. Por ahí medio trastabillando, ¿no? Dice, se va a dar vuelta la camilla, se va a caer, se va a terminar de romper, ¿sí? Nuestro amigo. Es una cosa tragicómica, rompiendo todo. Me imagino a la gente incómoda porque caían pedazos de tierra, pedazos de pasto, de tejas en el techo. Fue un suceso que rompió. No fue muy ético que digamos, porque interrumpieron la enseñanza de Jesús. Sin embargo, Jesús miró los ojos de ellos y vio la fe que actuaba en esta obra. ¿Por qué? Porque la fe sin obra es muerta. Y Jesús lo miró, ¿sí? Y hizo el milagro más importante. Y acá esta historia nos habla de 2 milagros. Claro, uno dice, es la historia del paralítico que caminó. Error. Hay un milagro mucho más importante. Y Jesús lo mira y le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. El milagro más importante que recibimos al venir a Jesús es el perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados es el primer milagro que necesitamos, la salvación de nuestra alma. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que disfrutan de los milagros, del poder de Jesús, y quizás experimenten milagros, curaciones, sanaciones en su propio cuerpo. Durante nuestro ministerio con mi esposa hemos orado por cantidad de personas y el Señor las ha sanado conforme a su gracia. Sin embargo, estas personas en el tiempo no han sido fieles al Señor y se han ido y han seguido su vida de manera secular, con ingratitud en su corazón, ¿sí? Y no siguieron la promesa que el Señor había depositado, el premio que Dios les había dado sobre sus vidas. Bueno, uno puede vivir una vida sano y de la misma manera ir al infierno. Por eso es importante entender que el problema del hombre no está en la enfermedad que el hombre tenga, no está en el problema financiero que el hombre posea. El problema del hombre está en el corazón. Jesús le perdona sus pecados. Y esto no quiere decir que él estuviese enfermo a causa de sus pecados, porque era un mito que los judíos tenían en aquella época. Ellos decían, y Jesús tuvo que confrontar estas enseñanzas. Incluso en la iglesia actual todavía se cree que cuando alguna persona está padeciendo algún tipo de prueba o de enfermedad es porque algo está haciendo mal. Jesús en una ocasión, ¿sí?, fue consultado por sus discípulos, porque había un hombre que hacía muchísimos años que estaba en una situación de enfermedad. Entonces le dijeron, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús dijo, ninguno de los dos. No pecó él, no pecó sus padres, ¿sí? Sino que esto es para que la gloria de Dios se manifieste en él y que el Hijo sea glorificado en su enfermedad. Y en otro momento él dijo, no crean que los judíos que fueron masacrados y que Pilato mezcló su sangre con el sacrificio de ellos eran más justos, eran más impíos que ustedes, o aquellos sobre los cuales cayó la torre de Siloé, ¿sí?, y los aplastó. Antes les digo que si ustedes no se arrepienten, todos van a perecer de igual manera. Quizás no mueran de manera física de la misma manera, pero Jesús les estaba enseñando algo espiritual, y que si no hay arrepentimiento, no hay remisión de pecados. Y lo único que los espera en el futuro es una separación de la presencia del Señor.
No vamos a heredar el cielo, sino que vamos a terminar en el infierno. Por lo cual tu problema y mi problema más inmediato es el perdón de nuestros pecados. La buena noticia es que Jesucristo nos limpia de todo pecado. La obra en la cruz fue efectiva. ¿Sí? Él fue el cordero inmolado, el que se ofreció voluntariamente. ¿Para qué? Para que vos y que yo obtengamos perdón de nuestros pecados. Pero en ese momento de salvación, en ese momento de sanidad, en ese momento de avivamiento, en el medio de la casa donde estaba ocurriendo un hecho histórico, en el medio de aquel lugar, dice la Escritura que estas personas que ocupaban los primeros asientos, que eran las personas que estaban más cerca de Jesús, los que escuchaban e interpretaban lo que él estaba diciendo, ¿sí? Dice la Biblia en el versículo 21, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Cómo puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿por qué cavilgan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Para que sepan que el Hijo del Hombre, o sea, Jesús tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús estaba haciendo una obra tremenda. Estaba trayendo salvación sobre la vida de este hombre. Sus pecados estaban siendo perdonados. Su nombre estaba siendo escrito en ese momento en el libro de la vida. Tendría que ser un motivo de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque una persona que estaba sufriendo estaba alcanzando un favor. Sin embargo, estas personas hipócritas que estaban a su alrededor estaban con pensamientos en su interior. Pero Jesús, que no puede ser burlado, Jesús que sabía lo que había dentro del corazón del hombre, ¿sí? Le dijo, ¿por qué están pensando estas cosas? ¿Sí? Y ellos decían un principio que era verdad. Dice, el único que puede perdonar pecados es Dios. Eso dice la Torá, la Biblia. ¿Sí? El Viejo Testamento, los libros que ellos manejaban hasta ese momento. Y es verdad, el único que puede perdonar pecados es Dios. El punto que ellos no entendieron y no tenían revelación del tiempo de su visitación, porque Dios mismo se había encarnado en la persona de Jesús. Jesús perdonaba pecados porque Él era Dios. Él era la imagen misma, dice el libro de Hebreos, de la sustancia de Dios. Es la imagen visible de un Dios invisible, de Yahweh, de un Dios que no se conocía, que no se veía, que se sabía solamente el nombre y algún tipo de manifestación. Pero en algún momento el Hijo se encarnó y tomó forma de hombre. Y siendo hombre se hizo servidor de todos los demás y murió en la cruz y resucitó. Pero estos hombres no tenían revelación, por lo cual en el momento más alto de la historia de la humanidad, donde Dios estaba visitando a su creación, solamente buscaban acusarlo, solamente buscaban tentarlo, solamente con un corazón lleno de celos y de odio buscaban poner tropiezo. Pero Jesús siempre estuvo por encima y les dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O hacer el milagro de que se levante y que camine? Y para que ustedes entiendan que yo tengo potestad, tengo autoridad, potestad significa autoridad, sobre todas estas cosas, a vos te digo, levántate y andate a tu casa. Qué impresionante la vida de este hombre, ¿no? ¿Cómo habrá sido transformada? ¿Cómo un milagro puede producir alegría, regocijo, asombro en la multitud y odio en determinadas personas? Que Dios nos libre de todo espíritu de religiosidad. Que Dios nos libre de ser tropiezo a lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer en cada momento de nuestra historia. Mis hermanos queridos, este fue un momento de alegría, este fue un momento de salvación, sanidad y liberación. Sin embargo, hubieron personas que no lo vieron así, que no lo pudieron identificar. Por eso esta historia nos habla, ¿sí? Nos habla de un sinfín de emociones, de sentimientos encontrados que se produjeron dentro de esta casa. Mi deseo, mi reflexión para tu vida y para la mía es la siguiente. Punto número 1. Que Dios active nuestra fe. Que nuestra fe no sea simplemente un pensamiento, ¿sí? Que nuestra fe no sea simplemente un buen deseo, sino que tenga obra, tenga acción. Como hicieron estos amigos, hicieron un agujero en el techo de la casa y lo bajaron. No se dejaron amedrentar por las distintas
situaciones, los distintos impedimentos que tuvieron que enfrentar, sino que fueron valientes, ¿sí? E hicieron lo que tenían que hacer. Lo segundo, que Dios nos rodee de personas así. Que yo me pueda rodear, que vos te puedas rodear de personas espirituales, de personas que nos lleven a la presencia del Señor. Y si hay un momento de nuestra vida donde tropezamos, y si hay un momento de nuestra vida donde estamos postrados, que esas mismas personas nos lleven a la presencia del Señor. El libro de Santiago dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, incluso en pecado, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede tropezar y caer, pero en ese momento se tiene que levantar la iglesia de Cristo, pero como una persona espiritual, para restaurar con un espíritu de mansedumbre. Seguramente hay muchas personas que se van a levantar para acusar, para hacer leña del árbol caído, pero vos y yo nos tenemos que ocupar que en ese momento estemos rodeados de las personas indicadas. Por lo cual te animo a que filtres muy bien quiénes son aquellas personas que van a entrar en el círculo íntimo de tu corazón, ¿sí? Esto no quiere decir que uno no tenga que tener conexión con el resto, no, sino que simplemente uno tiene que elegir las personas que tienen influencia sobre nuestras vidas. Lo tercero es el milagro maravilloso que este hombre experimentó. Este hombre experimentó 2 milagros. Quizás muchos se hayan quedado con que salió caminando, pero salir caminando fue el menor de los milagros que él recibió. Eso fue simplemente una sanidad, una demostración del poder de Jesús. El milagro más importante es que sus pecados fueron perdonados, que la salvación llegó a su vida. Y en este tiempo, más que nunca, vos y yo necesitamos ese milagro. Y apropiarnos, ¿sí? Y darle gracias al Señor, diciendo, Señor, el mayor milagro que hiciste en mi vida, ¿sí? No fue restaurar mi economía, no fue restaurar mi identidad, no fue darme una sanidad en mi cuerpo, sino que perdonaste mis pecados, me limpiaste de toda mi inmundicia, rompiste con toda maldición generacional que venía arrastrando desde Adán hasta esta parte. Y lo más importante, hoy soy tu hijo. Así que yo te animo a que podamos tener un momento de oración al Señor. Y vamos a orar primero para que el Señor traiga confirmación de esto en tu corazón y en el mío. Que nuestros pecados han sido perdonados, que el milagro más importante ha llegado a nuestras vidas. Y lo segundo, vamos a orar por sanidad. Si tenés alguna afección, alguna dolencia, el Señor también está hoy para sanar, porque el poder de Dios estaba con Jesús para sanar. Y Dios es el mismo hoy y por los siglos. Así que vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que Él haga algo distinto en este momento. Pero yo te animo a que actives tu fe, a que te pongas de pie, a que levantes tus manos. No importa si el que tenés al lado está mirando de manera apática, así que no le interesa, no importa. ¿Sí? En esta casa puede haber todo tipo de personas, pero vos y yo vamos a aprovechar este momento. Vos y yo no vamos a dejar pasar nuestro milagro. Este es un momento de comunión con el Espíritu Santo. Y si vos y yo nos unimos, y si vos y yo nos ponemos de acuerdo, hay algo que puede suceder, que puede transformar nuestra historia. Así que yo te animo a que te pongas de pie y que actives tu fe. Así como estos hombres rompieron el techo, tuvieron que innovar, tuvieron que hacer algo diferente. Quizás hoy vos estés lejos de la casa de Dios, lejos del ritualismo que nos ha dominado por muchos años. Pero para Dios no hay nada imposible. El Señor puede hacer un milagro en este mismo instante a través de una pantalla. Por eso yo te animo a que te pongas de pie y levantes tus manos y adores al Señor. Y tengas gratitud en tu corazón. Y le digas, Señor, yo te amo. Yo te adoro, Señor. Porque hiciste el milagro más importante en mi vida. Perdonaste todos mis pecados. Los arrojaste al fondo del mar, Señor. Y nunca más te vas a acordar de ellos. Y es por eso que estoy agradecido, Señor. Y es por eso, Padre, que te amo. Porque aunque mi amor hacia vos muchas veces fue interesado, y vine a buscar una sanidad, y vine a buscar una prosperidad económica, vine a que soluciones mi problema matrimonial, Señor, vos igual te extendiste con amor, Padre. Tu amor siempre fue desinteresado. Vos tomaste siempre la iniciativa en esta relación. Y es por eso que te adoro y te bendigo, Señor. Señor, nuestra comunión es perfecta. Y es por eso que te adoramos, te honramos, Padre. Te tributamos la gloria debido a tu nombre, Señor. Porque no hay otro como tú, Señor. Porque eres un Dios grande, fuerte, verdadero. Pero por sobre todas las cosas, eres bueno, Señor.
tu misericordia se ha manifestado sobre nuestras vidas una vez más, Padre. Y es por eso que te adoramos, Rey. Te damos todo el honor a ti, Señor. Y es por eso que te adoramos, Señor, te bendecimos. Nuestra respuesta, Padre, no es solamente en este momento, sino en nuestro estilo de vida, Padre. Es adorarte, es bendecirte, es tributarte honor, Señor, solo a ti, Padre. Señor, permítenos que podamos filtrar nuestro entorno, Padre, y que nos podamos rodear de personas que nos acerquen a ti, Señor, que nos lleven siempre delante de tu presencia, Padre. Y ahí, en tu presencia, Padre, en la comunión de los santos, Padre, en el mejor lugar donde podemos estar, podemos recibir el milagro que estamos necesitando, Padre, una vez limpios de nuestros pecados. Yo oro, Padre, ahora, Padre, por toda persona, en el nombre de Jesús, que esté sufriendo algún dolor físico, Señor, que esté sufriendo alguna enfermedad terminal, porque la Escritura dice que el poder de Dios estaba con Jesús para sanar, Padre. Y vos dijiste, Padre, que mayores cosas que las que vos hiciste haríamos nosotros, Padre. Y por eso yo suelto palabras de sanidad. Yo suelto palabras de liberación, Padre. Yo suelto palabras de perdón, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y toda persona, Dios eterno, que está sufriendo y que en este momento deposita su fe en ti, Señor, que reciba en este instante la sanidad del cielo. Aquella que solamente vos podés brindar, Señor. Aquella que solamente vos podés soltar, Padre. Señor, donde el diagnóstico médico, Señor, fue decretado, Señor, y donde las posibilidades humanas se terminaron, Padre, que vos te glorifiques, Señor, y que podamos tener como este paralítico, Señor, un testimonio poderoso, Señor, de tu amor, de tu unción, del derramamiento, Señor, de tu poder en nuestras vidas, Padre. Que podamos ser testigos efectivos, Señor, de tu poder y ser, oh Dios eterno, presagio a esta generación que tanto te necesita, Padre. Señor, te adoramos y te bendecimos, te reconocemos, decimos que seguís aún vigente, Padre, que tu mano no se ha cortado para salvar, que tu oído no se ha grabado para oír, Padre, y que en este tiempo, como nunca antes, Señor, vamos a ver tu cobertura y tu favor en nuestras vidas y en nuestras familias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo lo declaro, Padre, porque la Escritura así lo dice, Señor, y yo lo creo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y amén, gloria a Dios, gloria a tu nombre, Señor. Que Dios te bendiga, que esta palabra se haga carne en tu interior y que puedas experimentar todo aquello que el Padre tiene preparado para tu vida. Que este sea un tiempo de comunión con el Espíritu Santo y que el Señor ponga a tu alrededor personas que te lleven a Él, para que juntos podamos testificar de su favor, de su cobertura y de su amor en nuestras vidas. Nos veremos el próximo día, miércoles, a las 20 horas, en nuestra reunión de oración. Así que te saludo, te bendigo y espero que tengas una semana plena.